Los estudios de revolución son objetos que se forman a través de una función que hacemos nosotros, digamos, girar, ¿no? Como se muestra aquí, el objeto se hace girar y nos da diferentes formas, ¿no? Hay sólidos de revolución ya conocidos o sólidos con volumen, ¿no? Podemos verlo también, sólidos que tienen un volumen determinado. Aquí tenemos, por ejemplo, un cono. Si te das cuenta, aquí hay un triángulo y el cono se forma al hacer girar ese triángulo, ¿sí? Desde uno de sus catetos, ¿no? Y aquí vemos cómo está el cateto. Si este es el ángulo, pues sería el cateto opuesto. Si hacemos girar con base al cateto opuesto, se forma este cono. También tenemos cilindros, ¿sí? Que de igual manera, si hacemos girar durante el eje central, si lo hacemos girar, este se forma de esta manera, ¿no? De la que es el cilindro, y aquí están sus fórmulas. Estas fórmulas pues son fórmulas ya conocidas. Si se dan cuenta, todas las figuras, por ejemplo, aquí tiene pi, la altura, radio al cuadrado, ¿no? Aquí pi, radio al cuadrado por la altura. Aquí tenemos una esfera. Ese también se puede hacer mediante el giro. Y tenemos lo que es el círculo, ¿no? Aquí, como lo estamos haciendo girar, un círculo, desde el centro. Y igual, si se dan cuenta, tiene la fórmula pi radio al cubo, o sea, está relacionado de cierta manera con un exponente, ¿no? Esas son las figuras conocidas. Hay otras, por ejemplo, que está aquí, que se llama toroide, que se forma cuando tenemos como un tipo de dona, ¿no? Y con un hueco. Entonces hacemos girar este círculo, pero normalmente esas figuras se generan cuando tenemos este círculo, pero se basa con el centro de aquí, ¿no? Con el centro de acá. Y entonces tenemos que el sólido de revolución se puede obtener mediante una operación geométrica de rotación, ¿no? Con referencia al plano y al eje X. ¿Sí? Aquí está el eje X y lo hacemos girar. Alrededor también puede ser con el eje Y, pero nosotros vamos a concentrar nada más con el eje X. Y este es un ejemplo de cómo se aplicaría el método de discos. No ocupas calcular todo el objeto, solo una parte de él, ¿sí? Y después estableces los parámetros de lo que son las coordenadas, desde un punto hasta un punto B, ¿sí? Como veníamos haciéndolo en la integral definida. Pero le agregamos lo que es el concepto de pi y que la función debe ser una potencia al cuadrado. Y hay otro método que se llama método de Arandela, ¿no? Si nos da tiempo lo vemos, si no nos quedamos hasta el método de discos. Este método es lo mismo que el método de discos, con la diferencia que hay una resta de áreas, ¿no? Restamos un área, una función superior menos una inferior. Bueno, vamos a ver unos ejemplos entonces. Bueno, tenemos lo que es la función, eso lo vimos, recuerdan al principio, que calculamos, que demostraba la imagen de esta figura, este, de 3x, y con referencia hasta el punto x3, ¿no? Entonces, o sea, llega hasta x3. Entonces nosotros, este objeto mismo que está aquí, lo hacemos girar. Entonces, tenemos esta figura. Este, entonces lo que vamos a escribir primero, la fórmula. Entonces vamos a decir que volumen va a ser igual pi integral de la función al cuadrado, ¿no? Diferencial. Esto es, digamos, la base de todo, ¿no? Esto ya debe estar siempre presente. Lo que hacemos son los cambios. Por ejemplo, dice de x igual a 3. Entonces suponemos que como aquí de 0 y aquí es 3, entonces será de 0
3. Y aquí nos dice que es 3x. Entonces ponemos 3. Muy bien. Y ponemos que es 3x. Y ya tendríamos la ecuación para encontrar volumen. El primer paso, aplicar las fórmulas de integración. ¿Cuál fórmula de integración vamos a utilizar? Antes de entonces mejor hay un paso antes. Elevar la función al cuadrado. ¿Cómo sería esto? Vamos a elevar este al cuadrado, ¿no? 3x al cuadrado sería x al cuadrado, sí, pero sin paréntesis ya. Así quedaría, así de rápido. Sería, esto ya debe ser, ya no debe tener problema con eso, eso es matemáticas básicas. 3 por 3, 9 y x al cuadrado, ¿no? Entonces, después de esto, podemos aplicar la fórmula de integración. La primera fórmula nos dice, lo voy a traer para abajo. Voy a traer las fórmulas que tengo arriba. Ya las tengo acá arriba. Son estas dos, ¿no? Estas dos nos sirven. Entonces, las fórmulas son estas, ¿no? Aquí nomás la pongo para la referencia, pero el paso que estamos trabajando va a ser esto. ¿Puedo poner otro color aquí? Bueno, no. Así lo dejo. La primera es la propiedad de que si tenemos una constante, esta va a ser parte de la solución y se puede sacar de la integral. Entonces, aplicamos la primera fórmula, entonces el 9 pasaría a estar enfrente y el 9, y este 9 de aquí ya se quita. Sería para esta fórmula de aquí y después aplicamos la de x a la n más 1. Entonces, esta parte, pues ya nada más sube esta parte de aquí, ¿no? Volumen x a la n, pero n en este caso, n es igual a 2. Entonces, aquí podemos poner la nota del intervalo, ¿no? También, si queremos que no se nos pierda la información. 0,3. ¿Por qué se mueve? Ah, es que tengo deshabilitado el 0,3. Ahí está. Entonces, en esta parte sería en este caso, voy a copiar esto, x al cuadrado más 1 entre 2 más 1, porque se pone lo mismo que está arriba en la parte de abajo, ¿no? Aquí como aquí está, y más c no se pone. Tampoco en la sólido revolución tampoco se pone más c. Y así nos quedaría, ¿no? El siguiente paso pues sería simplificar, ¿no? Ese paso ya lo saben, hay que hacer la suma. 2 más 1 son 3. 2 más 1 son 3. Entonces, 9 entre 3, en este caso da 3 pi. Y esta parte de aquí quedaría igual. Y al cubo. Y después, ¿qué sigue? Vamos a aplicar la propiedad de la integral definida. Entonces retomamos esto. Decíamos que el intervalo va de 0 a 3. Entonces repetimos, recuerden la misma fórmula. Primero ponemos el intervalo con referente al 3. Y
y acá ponemos con referente al 0. Lógicamente la parte que dice igual a 0, la parte de 0, pues va a dar 0, ¿no? Entonces esto se va a eliminar y solo quedaría esta parte de aquí. Y aquí ocupo nada más que me ayuden con la multiplicación de 3 por 3 por 3 por 3. 81. 81. Entonces sería 81 pi. Pueden poner la multiplicación, pero no se lo recomiendo. Déjalo así como 81 pi y va a estar bien. Y las unidades, en este caso, como es un volumen, se Unidades pone cuadradas. Ah, unidad. cúbicas. Sí. O en caso que sea centímetros, centímetros cúbicos. Entonces esto se resuelve como las integrales definidas. Sí, Ah, ok. así. En el último paso sí, pero lo único que hay que agregarle es el pi y el cuadrado de aquí. Es, esta parte del pi y el cuadrado de aquí es lo nuevo, nada más. Ah, es la única diferencia que tiene. Es la única diferencia. Por eso digo que este tema es más sencillo en el sentido de que si ya hiciste esto anteriormente, aquí no va a tener tanta complicación. Vamos a hacer el que sigue. Si se dan cuenta, fíjense cómo está formada el área. Si nosotros sacamos la gráfica de la raíz cuadrada, bueno, de la raíz de x, pues da esta forma. Y después la hacemos girar y nos dará este tipo de... Es como si fuera una Una montaña, campana. una campana. Ah, sí, más como una campana, ¿no? Sí. Vamos a seguir los mismos pasos que el programa anterior. Aquí el intervalo va desde 0 hasta 4, ¿no? Entonces hay que cambiar desde 0 hasta 4. Y lo que cambia la función, si se dan cuenta, es raíz de x. Ya ponemos raíz de x. Y ahí ya tenemos la fórmula que vamos a utilizar, ¿no? Del volumen, de la Ah, figura que... entonces, una pregunta, profe. Si aquí la segunda que va a ser, si no tiene el pi y el cuadrado, ¿usted se la agrega? Ajá, nosotros se lo estamos agregando. Ah, ok. Hasta eso hay que hacer la elevación a potencia, raíz con el cuadrado, pues estos dos, la raíz se va con el cuadrado, entonces más fácil está ¿no? Quedaría x de x. Y ahora hay que hacer la integral. Volumen va a ser igual, pi forma parte de la solución, y lo que va a cambiar va a ser esta parte de x de x. Si se acuerdan cómo integrar eso, x hay que aumentarle 1 a la potencia, ¿no? Sería 1 más 1 entre 1 más 1. ¿Qué estamos usando? Para este caso, pues la fórmula que usamos anteriormente. Voy a poner todo esto aquí para tener toda la información completa. Aquí usamos que n es 1, ¿sí? Y la fórmula que usamos en este caso nomás fue esta. Bueno, todavía se falta simplificar, ¿no? La pueden acabar. Va a ser igual. Ah, x al cuadrado entre 2. Entonces, ya esta parte que está aquí es la que vamos a utilizar. Es esto menos lo mismo, ¿sí? F de B menos F de A. Entonces, desde 0 hasta 4, entonces ponemos el límite superior primero, 4 y 0. Abajo puedo en las preguntas que le hago cambiar el límite, en vez de 0 puedo poner un 2, un 1, pero la idea es que es la misma, ¿no? Y, y aquí pongo, pues esto da 0, y esto es igual a lo mismo que está aquí, pero elevado al cuadrado, 4 por 4, más 16. 16,
entre 2, 8. Y quedaría como Unidades por pies cuadrados. unidades cúbicas, ¿no? Ah, ok. Entonces, así es como estaríamos resolviendo el problema. Veamos el siguiente caso, pero ya con la siguiente fórmula. Si se dan cuenta, aquí no te da información de hasta dónde llega X y eso, ¿no? Pero para eso están las gráficas. Vemos que va desde 0 hasta 1, ¿sí? Donde chocan las áreas, las funciones. En el punto 0, en el punto 1, y se forma este cono, ¿no? Entonces, la fórmula sería la misma, de integral desde 0 hasta 1, de una función. Siempre pongan la función que tenga, pues la que tenga, normalmente se puede poner cualquiera de las dos. Lo único que va a salir al final es el signo negativo o positivo. Normalmente sería el que está arriba menos el que está abajo. Vamos a hacerlo así para que vean qué pasa. X menos X al cuadrado. Vamos a ver qué sucede aquí. Esta es la función, hay que poner paréntesis a todo porque el de X incluye todo, ¿no? Aquí hay que agregar un paréntesis, es importante esos paréntesis. Se entiende que estás aplicando diferencial a todo, la integral a todo, pero igual hay que ponerlo, ¿no? Esa sería nuestra fórmula para este problema. Seguimos los mismos pasos vamos a seguir. Vamos a ocupar esto de la fórmula, ¿no? Aquí, en este caso, pues hay que simplificar. Vamos a simplificar. Ya no escribí los pasos acá, ¿verdad? Vamos a elevar la función al cuadrado. Bueno, elevar cada función al cuadrado, ¿no? Es similar, pero no es lo mismo. Entonces tenemos que x al cuadrado quedaría. Y aquí quedaría 2 por 2, ¿no? No es, en este caso no sería más, sería multiplicación. X a la 4. Entonces quedaría de esta manera. Después sigue aplicar la fórmula de integración. Podemos resolverlo paso por paso, separar dos integrales y eso, pero vamos a sacar así directo. Tenemos una n que es igual a 2 y tenemos otra n igual a 4. Y tenemos el intervalo que es igual a 0,1. Entonces, sería de esta manera. Tenemos dos exponentes, ¿no? El 2 y el 4. Entonces aplicamos la fórmula. Sería este mismo punto, ¿no? Para ponerlo acá. Igual, 2 más 1, 2 más 1. Menos, y hay que sumarle 1 entre 4 más 1. Y más c, pero no se pone. Y esto va a ser igual. Aquí el pi, hay que recordar que está multiplicando todo, entonces hay que ponerlo en toda. Entonces, ahí tenemos esto hay que reutilizarlo, ocupar. Ahora poner la operación de 3 y 3. Aquí sería 4 más 1, 5, 5. ¿Sí? Y aquí quedaría nuestra ecuación a restar, ¿no? Ya seguimos con esta fórmula. Parece más complicado, ¿no? Pero viene siendo lo mismo. F de B menos
f de A. F de B, pues vale 1. Vale 1 y aquí también vale 1. Se borró todo. Y aquí vale 0. Y aquí vale 0. No puse paréntesis, pero no pasa nada, hay que ponérselos siempre. Y por lógica, como aquí es 0 y aquí es 0, esto va a desaparecer. Pero siempre hay que ponerlo si lo estamos trabajando, ¿no? Cuando estás empezando hay que poner todos los pasos para cuando lo vuelvas a ver no te confundas. Y aquí pues 1 a la 3 es 1 y 1 a la 5 es 5. Entonces aquí recordamos nuestras clases de matemáticas de secundaria. Ahí vamos a hacer suma de fracciones. O de primer año como debieron haberlo visto. 1, 1. Un tercio menos un quinto. La manera más sencilla, inclusive sin calculadora para hacerlo, es nomás, ese pi se mantiene, es hacer este tipo de cosas. Vamos a poner 3 por 1, 5 por 1, 5 y 3 por 1, 3, ¿no? Entonces, vamos a escribir la fracción menos la fracción. Aquí ponemos un 5 y aquí nos falta un 15. Aquí ponemos un 3 y aquí también ponemos un 15. Igual, pues sería 5 menos 3 da 2. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces estuvo bien que en un principio hubiéramos puesto de esta manera las fórmulas, ¿no? Porque si se dan cuenta dio un valor positivo. Entonces sería 2 quinceavos, ¿no? Pero es más correcto, bueno, no importa el orden, ¿no? Puede ser así o así, pero normalmente es mejor así, ¿no? Y nos quedó de manera positiva. Unidades cúbicas. Quedó positivo por la relación que le mencionaba. O sea, primero hay que poner el que está en la parte de arriba menos el que está en la parte de abajo. Y así sería todo el problema.